Nos hace falta allí el representante de la parte militar, pero aquí tenemos también, yo quiero que le den un fuerte aplauso al ejército porque también fue un baluarte en ese esfuerzo al firmar los acuerdos de paz. También quiero saludar a los señores representantes de las diferentes instituciones públicas, privadas que nos acompañan, a todos los invitados y invitadas especiales, agradecer también a la prensa que están divulgando este evento tan significativo. Y yo solo decirles muy brevemente de que la directora de Correos ha sabido representar en el sello postal la esencia, el espíritu de lo que aspiramos con el acuerdo de paz. Hay dos sellos, un sello donde está el símbolo permanente de la paz, que es la paloma, y además sobre el recuerdo de que debe ser un compromiso, y ese compromiso debe continuar. Pero además hay otro sello que también tiene un profundo significado. Son las manos, esas manos que juntas han hecho posible que en 20 años una nueva cultura democrática esté surgiendo en nuestro país. Somos testigos de esa cultura, y además de ese libro que no solo representa los acuerdos de paz, sino representa la cultura, representa la educación, que son ejes fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos. Quiero también que el acuerdo de paz también representó un elemento importante en el mundo. Generó también nuevas modalidades en Naciones Unidas de enfrentar los conflictos armados. Por lo general siempre las Naciones Unidas intervenía con fuerzas militares a través de cascos militares. En El Salvador generó una nueva conducta, las Naciones Unidas. Aquí vinieron los primeros representantes de Naciones Unidas sin armas y a empujar un proceso de paz que inició con sentar las bases del respeto a las personas, el respeto a los derechos humanos. Ese fue el primer gran acuerdo que sentó las bases del entendimiento, porque negociamos aún en el marco del conflicto. Yo tengo la seguridad y la confianza de que Latinoamérica y el mundo necesita vivir en paz y que nosotros somos solidarios, no solo solidarios, sino tenemos confianza y la fe que Colombia va a encontrar la paz a través de ese proceso de negociación que ha iniciado entre la FARC y el gobierno. Yo creo que toda Latinoamérica nos debemos de unir a que ese proceso camine, a que ese proceso avance. Ya en estas épocas las guerras pues debían de estar en el olvido, porque necesitamos construir una paz y la humanidad vivir en paz. No solo sentó las bases de una nueva diplomacia, el acuerdo de paz salvadoreño, sino también demostró lo que es ahora América Latina. América Latina ahora es una región de optimismo, donde se construye la igualdad, donde se transforman las sociedades, y la igualdad sigue siendo un factor de transformación de América Latina. En aquel tiempo, la región centroamericana estaba conmovido por los conflictos armados, pero se fue generando en el mundo, no solo en América Latina, se fue generando en el mundo voces que cada vez se levantaron
y crear un entorno positivo a una negociación. Y yo me uno al reconocimiento del señor ministro de Gobernación de reconocer a México que fueron ellos los pioneros de esa nueva política diplomática de buscar a través de la vía del entendimiento los acuerdos de paz. México fue muy criticado por haberse aventurado en aquel momento a reconocer el proceso salvadoreño y junto con Francia sentaron las bases también de una nueva diplomacia internacional. Y eso generó después una serie de movimientos centroamericanos, el grupo de Contadora, que dio origen a todo este proceso de Esquipulas de paz, de Esquipulas, proceso de Esquipulas que generó las bases de la paz en Centroamérica, de la reconciliación. Así que yo también quiero felicitar a México por esa historia comprometida con América Latina y comprometida con los procesos de reconciliación y de paz. Yo creo que el compromiso, como muy bien se dice acá, a 20 años debe de ser seguir fortaleciendo esa cultura democrática. Esa cultura democrática que está basada en El Salvador, sobre la base del reconocimiento que somos una república, pero una república democrática y representativa, y que esa república está basada en el pluralismo político e ideológico, basado en el sistema de partidos políticos, que es la base fundamental de la democracia, donde se expresa la representatividad y donde se expresa también ese pluralismo. Eso en estos últimos meses se ha demostrado que El Salvador a 20 años es una sociedad más tolerante, se toleran, ya no se necesita la guerra, ya no se necesita el conflicto armado para resolver las diferencias. Ahora las diferencias se resuelven a través del diálogo, a través de la nueva institucionalidad que surgió con los acuerdos de paz, que se fortaleció, porque el acuerdo de paz fue una gran reforma política, reforma constitucional, que generaron las bases de una transición de construir la democracia en El Salvador. Por eso, a 191 años de independencia, los pueblos debemos de aprender que la independencia, ese legado sagrado de nuestros próceres, debe estar en permanente movimiento, que nuestra independencia requiere soberanía, debemos de buscar ser pueblos soberanos, determinar sobre la base de nuestros pueblos, y además debemos de ser países en libertad, debemos de ser países respetuosos del derecho de los demás. Como decía Benito Juárez, el derecho es la base de la humanidad y de la paz. Yo creo de que en 20 años hemos logrado sentar esa nueva cultura que todo el mundo creía de que el problema y el conflicto que se había generado entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia era irreconciliable, que no tenía solución. Y hubieron ahí anuncios que creo que fueron desmedidos, de que eso podía provocar una inestabilidad y que era un golpe de Estado. No creían en lo que habían construido en 20 años. 20 años se ha construido una sociedad tolerante, con diálogo, con negociación, y fue el entendimiento de los partidos políticos lo que permitió resolver ese conflicto. Yo no tengo ninguna duda que el fiscal va a ser electo de esa misma forma, que va a ser electo en sus tiempos adecuados, porque sabemos que las instituciones
y la institucionalidad del país es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. No podemos desarrollar sin instituciones fuertes, y tanto la Asamblea Legislativa, tanto la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo son instituciones que cada vez se fortalecen cada vez más. El presidente Mauricio Funes es un hombre no solo que liderea este proceso, sino que ha logrado penetrar el corazón de nuestro pueblo, y él tendió sus brazos para que se buscara solución a ese conflicto, porque también él estuvo muy de cerca del proceso de paz, generó la información adecuada para que la población tuviera información sobre ese conflicto, y él también sabe lo que es ese conflicto, sabe lo que sufrimientos, ese conflicto que nadie esperaba, que después de 12 años de una guerra tan sangrienta que nos ha dejado todavía grandes secuelas, y que estamos poco a poco superándolas, se pudiera resolver por la vía del diálogo y la vía de la negociación. Así que yo agradezco al señor ministro de Gobernación esta oportunidad, y felicitar nuevamente también a la directora. Me parece que este sello expresa el símbolo de lo que aspiramos, aquellos que en un momento dado nos sentamos en una mesa, después de ser enemigos acérrimos, nos sentamos y encontramos la mejor solución del país. Pase muy buenos días y muchas gracias.